Dios. Gloria a Dios, que el Señor bendiga a todos nuestros hermanos, a todos los amigos que se suman a esta programación en esta mañana, a este su programa Compartiendo. Deseamos que la paz y la bendición de nuestro Dios Todopoderoso repose hoy y siempre sobre sus vidas, sus familiares y en cada uno de sus emprendimientos. Gloria al nombre del Señor. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Invito al pueblo de Dios a ponerse de pie en esta hora para así reverenciar la bendita y poderosa palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Gloria a Jesús. Nos ubicamos en la palabra de Dios, libro de los Hechos, capítulo 8. Gloria a Jesús. Hoy tenemos un tema, el cual dice presencia invasiva, pero tenemos un subtema también, un subtítulo que dice infiltrando el territorio enemigo. Presencia invasiva es el título, pero tenemos un subtítulo que dice infiltrando el territorio enemigo. Gloria a Dios. Aleluya. Muchas veces nosotros, amados hermanos, por falta de conocimiento, como lo registra las Escrituras, cometemos errores y cometemos faltas muy funestas. Pero para nosotros invadir la casa del enemigo, la palabra nos registra en el libro de Mateo, capítulo 12, en el versículo 29 nos dice: porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa. Y para saquear la casa de aquel hombre fuerte, de aquel enemigo, el que la va a saquear tiene que tener estrategias para poderlo hacer. Amén. Tiene que primeramente haber sido instruido. El tercer mandato, como en la guerra espiritual, es influenciar el territorio enemigo, saturándolo con la luz de Dios. Nuestra presencia debe ser invasiva. La luz de Cristo invade la oscuridad y no deja lugares para sombras oscuras. Y le damos gracias a Dios porque su luz a tiempo nos ha invadido, nos ha llegado, y hoy podemos, por la misericordia de nuestro Dios Todopoderoso, hablar de esa luz invasora, la cual es Cristo. Allí nos ubicamos en el libro de de los Hechos, capítulo 8. Amén. 8. Vamos a leer del versos 1 en adelante. Gloria a Dios, aleluya. Y así leemos la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Y la iglesia dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Pero nos dice el versículo 4: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. La gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que él hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran
sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciendo pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado por mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiendo bautizado, estaban siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaban atónitos. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria, aleluya, había recibido la palabra de Dios, enviaron allá ¿a quién? A Pedro y a Juan. Pero más adelante vemos, amados hermanos, en el verso 16, dice: porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino solamente había sido bautizado en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibieron el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo: dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiese las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, gracias damos por tu bendita palabra que en esta mañana se va a predicar. Sé tú guiando nuestras vidas, tu pueblo, ministrando nuestros corazones, y queremos que tu palabra bendita sea haciendo eco a través de tu Espíritu Santo en cada uno de los que escuchamos esta palabra, Señor amado, y nos hemos dado cita a este lugar para que seas tú ministrándonos conforme a tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento sin dejar de glorificar el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Abra su boca y glorifique el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Hablábamos que el tema del día de hoy es presencia invasiva. Y hablando de la presencia invasiva, nos colocamos en el libro de Mateo, gloria a Cristo, y la palabra de Dios nos habla que nadie puede entrar a la casa del hombre fuerte si antes no ata para poder tomar posesión del lugar. Pero si nos colocamos también en el libro de Marcos, capítulo 3, en el versículo 27, nos dice la palabra que ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes le ata, y entonces podrá saquear su casa. Amados amigos y hermanos, es muy importante entender que cuando la luz de Cristo llega a nuestro ser, todo cambia, todo es transformado, y que incluso la misma tiniebla huye, la misma tiniebla se va, porque la presencia de Dios ha invadido ese lugar y la luz de Cristo alumbra a todos aquellos que se encuentran en el mismo lugar. Alabado sea su nombre para siempre. Y decíamos que el tercer mandato en la guerra espiritual, en el mundo espiritual, es
el infiltrar el territorio enemigo, saturándolo con la luz invasora de Cristo. Nuestra presencia debe ser invadida, invadiendo en el lugar donde quiera que estemos a través de la presencia de Dios y de los ángeles que van con nosotros. La luz de Cristo que invade el lugar donde estamos nosotros debe invadir la misma tiniebla que ha estado operando por mucho tiempo en el lugar donde hay personas saturadas de demonios y prisioneras por malos espíritus. Cuando Felipe entró a la ciudad de Samaria, dice que vio correr a los demonios fuera de las personas, especialmente de los presos espiritualmente, de los enfermos, de los endemoniados, por la autoridad que Dios había puesto sobre la vida de Felipe. Es muy importante distinguir a un hombre y a una mujer de Dios cuando tiene la presencia de Dios. Los demonios no resisten la presencia de Dios. Los demonios huyen a la presencia de Dios. Y es triste decirlo, hermano, pero mucha gente que dice tener el Espíritu de Dios, que hoy en día han perdido esa luz, han perdido esa brújula, se han quedado sin horizonte, se han quedado sin visión, de tal manera que no saben distinguir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Cuando Felipe llega a la ciudad de Samaria, allí se encontraba un hombre mago, un hombre que por mucho tiempo, por muchos años, había tenido a un pueblo prisionero a través de malos espíritus de adivinación, al cual el pueblo acudía a consultar. Y por ende estaban esclavos y prisioneros. Y a muchos los tenía convencidos. Y los tenía como parte de su equipo. Y por ende Simón era un hombre muy elocuente en aquella región de Samaria. Pero vemos que cuando llega Felipe, hombre de Dios, lleno del poder de Dios, conocedor de la palabra, conocedor de las escrituras, amados hermanos, todo argumento de las tinieblas cae por tierra, porque más pudo el conocimiento de Dios que había en la vida de Felipe, que llenó con la presencia de Dios la región de Samaria, y muchos fueron alcanzados por el poder de Dios. Es importante que el pueblo de Dios tenga el Espíritu de Dios. Es importante que la iglesia conozca lo que es la verdadera presencia de Dios. Es importante, amados hermanos, que usted no se deje, aleluya, invadir o no se deje influenciar por argumentos errados, por argumentos de las tinieblas que no salen más que del mismo infierno. Hoy mucha gente le parece más rápido, más pronta la salida a sus problemas consultando al brujo, consultando al adivino, al hechicero, al encantador, al gitano, al que le lee las cartas, al que le lee la mano y le dice: tanto te cuesta. Tal persona fue la que dañó tu matrimonio, la que dañó tu hogar. Tal persona fue la que robó tus bienes. Tal persona quiere hacerte daño. Tal persona quiere hacerlo de aquí, hacerlo de allá. Tu hija se fue con tal persona. Tu marido se fue con tal persona. Porque cree que llegar a la presencia de Dios, cree que ponerse a cuentas con Dios, cree que venir a Cristo es una eternidad. Es demasiado tiempo. Le toma demasiado tiempo. Pero quiero decirte, amado amigo, amado hermano, que estás equivocado. Estás siendo influenciado por malos espíritus que no quieren más que arrastrarte al mismo
mismo infierno. Al nombre de Cristo sea la gloria. Pero aquí hay una iglesia que ha aprendido a conocer el gran poder de Dios. Una iglesia que sabe distinguir el Espíritu de Dios en la vida de un hombre y de una mujer. Al nombre de Cristo, gloria. Y no necesitamos de un adivino, de un brujo, de un gitano, de un adivino o de un agorero como tal. No necesitamos de María Leonza. No necesitamos de ningún espíritu inmundo, hermano, que no hace más que envolver en la misma locura a aquellos que le siguen. Porque son ciegos y guías de ciegos los que practican tal cosa. Pero nosotros estamos en la luz que es Cristo. Y nos basta esta luz, porque esta luz nos ha traído buenos resultados. Esta luz jamás frustra a nadie. Este camino es el camino verdadero, es el camino correcto, al que todo hombre y toda mujer debe de venir y rendirse a los pies del Maestro, antes que le sea demasiado tarde. A tiempo está la humanidad para arrepentirse. A tiempo está aquel hombre frustrado, aquella mujer frustrada que está buscando mejores días en lugares equivocados antes que venir a los pies de Cristo. Felipe, en el nombre de Jesús, libró a los enfermos, a los debilitados de sus aflicciones. Aleluya. Y él hablaba en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús predicaba Felipe. En el nombre de Jesús echaba fuera a los demonios. En el nombre de Jesús a todas las personas que estaban, aleluya, sin esperanza, les predicaba el amor de Dios y recibían ese cambio y esa transformación. Muchos en esta oscuridad se acercan a la luz. Y cuando llegan a la luz de Cristo, se dan cuenta que algo salió de ellos. Se dan cuenta, lo experimentan, que un peso se ha ido de sus vidas. Se dan cuenta que algo especial se han estado perdiendo. Y que lo mejor ha estado en Cristo. Y al llegar a estos caminos, no les da deseo de retroceder. Porque se han dado cuenta que acá está la mejor fiesta. Se han dado cuenta que acá está el mejor argumento, la mejor palabra está en la palabra de Dios, en la presencia de Dios. Y es en la presencia de Dios donde todo hombre debe desear estar. Es en la presencia de Dios, es en la luz de Cristo, esa luz que permanece para siempre, que aún partiendo al más allá, la luz continúa contigo. Bendito su nombre. Esta luz te sigue, aún partiendo al más allá. Allí en Hechos capítulo 8, en el versículo 7, nos dice la palabra del Señor: porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran ¿qué? Sanados. A la presencia de Felipe, presentando la palabra de Dios, que iba con el mismo Espíritu de Dios. Los enfermos no resistían la presencia de Dios. Los endemoniados no resistían la presencia de Dios, porque de inmediato los demonios salían en el nombre de Jesús, porque era el mismo Dios en la vida de Felipe. Yo te pregunto, hermano, ¿cuál es tu tensión? ¿Cuál es tu preocupación? Si Dios está contigo, ¿a qué le temes? ¿A qué le temes si Dios está contigo? Busca la fuente que es Cristo. Busca el amor de Dios. Busca meterte con Dios para que experimentes esa verdadera metamorfosis, ese verdadero cambio, ese verdadero luz que lo buscas en el mundo. Búscalo en Cristo, porque en Él no terminarás estresado ni frustrado. Jamás el Señor te va a abandonar. Él siempre estará contigo. Nunca te dejará.
siempre estará contigo en las buenas y en las malas. Por eso dice que los espíritus inmundos eran los espíritus que estaban en aquellas personas enfermas, huían a la presencia de Dios. Aquellos malos espíritus que atemorizaban a las personas salían. Y estos son demonios, ángeles caídos, que se denominan así a causa de su maldad. A causa de su maldad y de sus vilezas. En muchos casos viven dentro de los no creyentes. Y particularmente en aquellos que exhiben su naturaleza malvada. Y en aquellos que exhiben su naturaleza malvada. Estamos hablando de la naturaleza caída. Demonios, hermanos, que fueron arrojados del cielo a la tierra, que se rebelaron contra el mismo Dios a través de su Dios, Satanás. Que el Señor lo reprenda. Estos malos espíritus siguen invadiendo la tierra, invadiendo ya no solamente la tierra, sino los corazones de hombres y mujeres que le dan entrada a sus vidas. Cuidado con estos espíritus que no quieren el bien para ningún ser humano. Estos malos espíritus solo quieren tener al hombre enfermo y cada día con problemas funestos en casa, viviendo y dependiendo de medicamentos, de pastillas, con enfermedades que ni los médicos las consiguen como tal. Y de inmediato el hombre, el ser humano dice: alguien me está haciendo daño. Esto no es normal, porque para que el médico no me encuentre enfermedad y yo me sienta enferma o enfermo, esto es daño que me han hecho. Pero quiero decirle, amados hermanos, que la palabra dice que en muchos casos viven dentro de los no creyentes y particularmente en aquellos que exhiben su naturaleza malvada. Son demonios que toman el control de estos cuerpos, trayendo enfermedades, trayendo desgracia, trayendo ruina, trayendo problemas, a tal punto que les consigue a la misma muerte. A la misma muerte. Y vemos casos, hermanos, que murió un familiar y se fue el otro y se fue otro, y a tal punto que en el mismo mes mueren hasta 5 personas. Pero como no tienen la luz de Cristo, como no están siendo alumbrados por la luz de Cristo, dicen: alguien nos ha maldecido, alguien nos está haciendo daño, alguien está en contra de nosotros. Y corren a dejar su dinero, corren a dejar su fortuna, corren a dejar sus bienes a manos de brujos y de hechiceros. Pero sin embargo Dios sigue esperando que el hombre, que el ser humano se vuelva a Dios, le dé el rostro a Dios y alcance misericordia. Pero el hombre con un corazón malo, dañado, decide darle la espalda a Dios. Y dándole la espalda a Dios, quiere recibir bienestar de Dios, beneficios de parte de Dios, y reniega de Dios y habla mal de Dios y dice: ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Pero no reconoce su condición, no reconoce que está en contra del propósito de Dios, en contra de los planes de Dios. Pues el hombre tiene que volverse a Dios, darle la cara a Dios, darle el rostro a Dios y especialmente su corazón, para que venga la luz de Cristo y alcance bien, favor y misericordia. Su nombre es gloria. Así que había gran gozo en aquella ciudad de Samaria. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciendo pasar por algún grande. Este hombre practicaba la magia y se llevaba los aplausos, porque hay hombres que sirven a seres humanos, que sirven al reino de las tinieblas y lo hacen bien.
y lo hacen bien, pero también lo hacen que aún al creyente que no está firme y no está bien claro en quién ha creído, lo puede confundir. Por eso el Señor nos manda a pesar los espíritus. ¿Usted cree, amado hermano, amado amigo, que al Mesías, a Jesús de Nazaret, la gente lo amaba, lo quería, lo apreciaba? Lo invitaban porque era bueno con todo el mundo a comer en cualquier casa, y por donde pasaba todo el mundo lo veía con buenos ojos. No, hermano, no era así. Al maestro lo perseguían porque tenía una palabra muy dura, chocante, directa, condenaba el pecado, no se casaba con el pecado, por eso lo perseguían a la muerte. Y hoy en día, hermano, por usted predicar la palabra, por hablar verdad, por vivir dentro de las normas de la palabra de Dios, cumpliendo los propósitos de Dios, también es envidiado, es odiado y es perseguido. No te preocupes por eso, porque si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Aleluya. El que se hace enemigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Sigue y no pares. Avanza, que Dios está contigo. Así como estuvo con Moisés y con Josué, también está contigo y conmigo. Él ha prometido no dejarnos, seguir con nosotros. Muchas veces no somos comprendidos, no somos entendidos. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque cuando saturamos con la luz de Dios, nuestra presencia debe ser invasiva. Y la luz invade la oscuridad y no deja lugares para sombra de oscuridad. La luz de Dios que está en ti y que está en mí es una luz invasora. La presencia de Dios tiene que ir contigo y conmigo. Y cuando con nosotros va la presencia de Dios, hermano, en cualquier lugar no vamos a ser bien vistos, vamos a ser mal vistos, vamos a ser señalados, nos van a lanzar con piedra y todo el mundo va a decir: este está mal, esta está mal. ¿Sabes por qué? Porque la vida de Dios está contigo, porque la verdad de Cristo está en ti y está en mí. Y no importa lo que el diablo diga, no importa lo que el hombre diga, lo que importa es que vivamos esta palabra y dejemos que fluye dentro de nuestro ser. Su nombre, gloria. Por eso es importante que nos dejemos guiar por la luz de Cristo. Este hombre Simón, mientras practicaba la magia, tenía su principio como tal, el cual lo había aprendido y lo había aprendido bien. Dice que eran principios que practicaban los medos y los persas, y era una mezcla de ciencia y superstición que comprendía la astrología, la adivinación y el ocultismo. Era un principio que lo practicaban los medos y los persas. Y Simón había aprendido muy bien la clase, de tal manera que él vivía de aquello. Y los que no tenían Dios ni esperanza y vivían enfermos, endemoniados y frustrados, acudían a Simón. Él era el hombre guán de aquella región de Samaria. Él era el hombre guán, el hombre duro, el que pensó que nunca se le podía acabar la teta, que toda la vida viviría de aquello, y que aquellos que estaban con sus ojos vendados espiritualmente, él pensó que nunca les alumbraría la luz de Cristo. Pero la luz de Cristo le llegó a aquellos hombres prisioneros. ¿Sabe?
y cuando Cristo llega. Cuando Cristo llega a una nación, cuando Cristo llega a un pueblo, cuando Cristo llega a un hogar, a una familia, a un lugar donde no ha habido presencia de Dios, hay revolución, hay problema y más problema, pero nadie entenderá hasta cuando el mismo Espíritu de Dios revele lo que está pasando. Cuando los ojos vendados son descubiertos por la luz de Cristo, nos apartamos y pedimos perdón a Dios y hacemos que el que no conoce venga por nuestro testimonio y porque la gracia de Dios nos ha invadido. Alaba la gloria de Dios. Esto con frecuencia tiene que darse en nuestros medios, en nuestras congregaciones, en nuestras comunidades. Más que preocuparnos de pronto, hermano, por lo material, por lo perecedero, tenemos que preocuparnos por tener la presencia de Dios. Felipe no era cualquier hombre sin letra, sin conocimiento. Felipe no era un simple barrendero, que no es cualquier cosa el que agarra la escoba para hacer limpieza en la casa de oración. Es un siervo de Dios, es una sierva de Dios, y que Dios le bendiga por aquel servicio. Pero Felipe era un hombre lleno del conocimiento de la palabra de Dios. Cualquiera, hermano, no podía ir a esta región de Samaria a convencer a un hombre, a una mujer, a un pueblo que estaba siendo prisionero por malos espíritus desde hace años, tiempos. Un pueblo que se dedicaba al ocultismo, a la brujería, a la adivinación. Un pueblo mediocre. Quiero decirle que de verdad este hombre tenía el Espíritu de Dios, fue guiado por Dios y no se quedó allí en un solo lugar, sino que fue donde el Espíritu Santo le guiaba que fuese. Iba y se dejaba guiar por el Espíritu de Dios, y guiado por el Espíritu Santo fue como fue a parar, aleluya, a este lugar de Samaria. Gloria a Dios. Pero vemos más adelante, amados hermanos, que así como este pueblo estaba siendo invadido por un espíritu superior a cualquier demonio, por un principado, a través de Simón el mago, que tenía por ende sus acompañantes, sus asistentes. A Felipe no le temblaron las piernas, sino que creyó al gran poder de Dios. Hoy vemos y escuchamos a mucha gente que dice: a tal lugar yo no quiero entrar, yo no quiero ir, porque allí he escuchado que hay un brujo que el que entra no sale. Si alguien quiere entrar a su territorio, entra pero no sale. Allí los brujos, las brujas vuelan con escoba. Si usted no está bien metido, aún en la comida que le dan, puede quedar muerto, porque le echan brujería. Y he escuchado personas que dicen: allá yo no quiero ir, ahí yo no quiero estar, allá yo no quiero entrar. Pues Felipe era un hombre con pantalones bien puestos y con correa bien puesta, porque sabía que no era Felipe, sabía que no era su presencia, sabía que era la presencia de Dios en él, sabía que era Dios directamente a través de él, y que él era un instrumento de Dios en aquel lugar donde Dios le guiaba a través del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios?
Este hombre entró, pero estando en la ciudad, dice el versículo 10 de Hechos capítulo 8, a este oían atentamente todos los de aquella región, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y él estaba atento, y le estaban atentos, porque con sus artes, aleluya, estaban atentos, dice, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo, hablando de Simón. Pero cuando creyeron a Felipe, esta gente, desde el más pequeño hasta el más grande, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Hermano, el mismo Simón, ante las prédicas de Felipe en aquella región, se entrega a Cristo. Simón, el brujo, se entregó a Cristo. Qué noticia para grande esta. El pueblo se queda asombrado, atónito, y dice: ¿cómo puede ser? Este hombre que nos leía las cartas, que nos adivinaba los problemas, también creyó a este hombre que acaba de llegar. Simón. Pero Simón, luego de entregarse a Cristo, andaba del lado de Felipe. Pero ¿qué era lo que buscaba Simón al lado de Felipe luego de aceptar a Cristo? Buscaba no perder su público. Él quería continuar con su público. Él quería hacer lo que Felipe hacía para llamar la atención de su público, porque en Simón no había una verdadera conversión. Simón estaba detrás de un público el cual se le estaba yendo de las manos, y dijo: no puede ser, este aparecido no puede venirse a llevar el público que por tanto tiempo yo he obtenido, es el que me mantiene y es de lo que yo vivo. ¿Y cómo es que viene este aparecido de prima a primera y toda mi gente se va a ir con él? Hermanos, para nosotros derrumbar todo argumento de las tinieblas, tenemos que tener el conocimiento de la palabra. Tenemos que tener el conocimiento de la palabra. Por eso el Señor nos manda a escudriñar las Escrituras, a leer la palabra de Dios, para que nos llenemos del conocimiento. Porque hay quienes la leen, hermano, y conocen de la Biblia, pero ¿sabe cuál es la diferencia? Que no tienen a Cristo en su corazón y emplean la palabra a su comodidad, a su manera. Y si usted no tiene conocimiento, si no tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, nos pueden envolver con la misma palabra. Felipe predicaba la palabra. Simón se entrega a Cristo. Pero más adelante vemos, dice el 13, que también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Él mismo estaba sorprendido, Simón. Dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios,
¿Qué dice la palabra del Señor? Enviaron allá a Pedro y ¿a quién? Y a Juan. Enviaron refuerzo, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos, por los que habían aceptado a Cristo, para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Pero a todo esto Simón estaba atento, ¿verdad? Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¡Wow! Esto para Simón fue nuevo. ¿Cómo es que ponen las manos sobre los que ya han aceptado a Cristo, sobre los que ya han sido bautizados, y ahora resulta que son ebrios, son envueltos en otras lenguas? ¿Qué es lo que acontece? Dice Simón, yo también quiero hacer aquello. Cuando vio Simón en el 18 que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció ¿qué? Dinero. Les ofreció dinero. Hermano, en el camino se nos presentarán ofertas. Ofertas para que nos vendamos al primer postor. Cuando el diablo ve esa gracia que Dios ha puesto en ti, ese potencial que Dios ha depositado en hombres fieles, en mujeres fieles, el diablo se presenta con ofertas, y con ofertas muy jugosas. Y no es en cualquier momento, es en el momento cuando tú más necesitas. Es en el momento que más necesitamos. Y nos dice, dame esto a cambio de aquello. Y la tentación no es cualquier tentación. Felipe fue tentado por dinero, porque Simón le ofreció dinero a Felipe, a Juan, aquellos hombres de Dios que el Señor por el Espíritu Santo envió a aquel lugar, para que aquellos que recibían a Cristo recibiesen el bautismo del Espíritu Santo. Por eso es que hoy en día, hermanos, la iglesia de Cristo está incompleta si no tiene el bautismo del Espíritu Santo. Porque mucha gente, hermano, vive en la carne y no sabe distinguir lo que es de Dios y lo que no es de Dios, porque no tienen el Espíritu de Dios. Pero cuando tienen el Espíritu de Dios, viene el temor, viene la firmeza, viene esa carga por el servicio a la obra de Dios, para ganar almas para Cristo y vivir la palabra de Dios, haciendo frutos dignos de arrepentimientos. Hoy en día la iglesia está viviendo en comodidad y no hay tiempo para la búsqueda, porque más tiempo le damos a los afanes de la vida, a los conflictos, a los problemas, y pensamos que el todo del todo es aceptar a Cristo y quedarnos allí. Hay que avanzar, hay que continuar, hay que escudriñar la palabra, hay que envolvernos en la gloria de Dios. Deja que el Señor te toque, deja que el Señor te cambie, deja que el Señor te transforme a través del Espíritu Santo. Aleluya, busca de Dios, envuélvete en la gracia de Dios y verás la gloria de Dios. La luz de Cristo te seguirá donde quiera que tú vayas. Y no cualquiera te envolverá, y no cualquiera te confrontará, porque si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Simón le ofreció dinero a estos grandes hombres de Dios. Pero cuando tú tienes el Espíritu de Dios, no te dejas coimar por el pecado, no te dejas coimar
por la basura. No te dejas coimar por demonios que vienen influenciando las regiones desde hace muchas décadas, sino que dejas que la gracia de Dios que está contigo opere a través de ti y suelte de las cadenas aquellas almas que han venido por décadas, por años, prisioneras, postradas en una cama, postradas en una silla, y muchos enjaulados en su propia vida. Su propia vida es una cárcel, la cual se encuentran sin salida. Pero dice el verso 19, le responde los grandes hombres de Dios. Dame también, le dice el versículo 19, luego que Simón le pide que le venda aquel don de Dios, le dice en el 19, dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto. Le dice, aleluya, Pedro. Tú no tienes parte ni suerte, Simón, en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Tú eres un infiltrado. Tú eres un infiltrado. Pero te has equivocado si has pensado que así como tienes equivocada, confundida a tu gente, a nosotros nos puede envolver, nos puede confundir. Quiero decirte que te conozco en el nombre de Jesús. Vete de delante del hombre de Dios, porque el don de Dios no se vende con dinero. El don de Dios se busca de rodillas en oración y ayuno. Bendito el nombre del Señor. Perezca tu dinero contigo, tu dinero sucio y cochino. No tienes parte en este asunto. Y en el 22 le dice, arrepiéntete pues de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Arrepiéntete de tu mala intención. Él pensó que seguir a Felipe le permitiría seguir con su antigüedad, le permitiría seguir con su audiencia. Pero Simón se equivocó. Después de la salvación, se trataba de un periodo de transición en el cual era necesario la confirmación de los apóstoles a fin de integrar un nuevo grupo de personas a la iglesia. Debido a la enemistad que existía entre judíos y samaritanos, era indispensable que recibieran el Espíritu Santo en presencia de los líderes de la iglesia de Jerusalén, lo cual asegurarían la unidad de la iglesia. Hermanos, la iglesia de Cristo está asegurada, está escondida en Dios. Y aunque el enemigo se levante como río, no podrá, porque hay una iglesia que está de pie. Ponte de pie, iglesia. Ponte de pie. Hay una iglesia que está firme. Hay una iglesia que no ha vendido sus creencias a Baales. Hay una iglesia que no ha vendido su primogenitura por dinero. Hay una iglesia virgen que sigue con una relación íntima con Dios.
Una iglesia que no necesita de la elocuencia de las tinieblas, de la elocuencia del mundo, de la elocuencia del paganismo. Hay una iglesia que vive en pie, creyendo y confiando en el Dios que nos llamó. Esa iglesia está presente. Le damos gracias a Dios porque a tiempo su luz nos ha invadido y su gracia ha continuado con nosotros. En esta hora, si esta palabra ha llegado a tu vida y has sido invadido o invadida por malos espíritus que no te dejan dormir, que no puedes tener paz, que no puedes conciliar el sueño, que tú mismo te estorbas, tú mismo te sientes mal, no puedes verte ni al espejo porque te fastidia ver tu rostro, porque te causas lástima, porque consideras que eres un fracaso, porque consideras que eres un aborto. Quiero decirte que hoy la luz de Cristo te quiere invadir. Hoy la luz de Cristo te quiere alumbrar, te quiere envolver y quiere transformar tus pensamientos y ordenar tus pasos. Hoy es el día en el que el Señor te dice: el que viene a mí, yo no lo echo fuera. No importa a lo que te hayas dedicado, no importa lo que tú hayas practicado, no importa quién quiera que tú seas, el Señor hoy abre sus brazos y quiere que vengas a Él para envolverte con su gracia y con tu misericordia. Si hoy te has identificado con esta palabra, yo quiero que tú repitas conmigo esta oración y dejes que el Espíritu Santo trate en tu mente y en tu corazón. Repite conmigo esta oración. Amado Dios, en este momento vengo ante ti reconociendo que soy pecador, que las tinieblas han envuelto mi vida. He estado prisionero por mucho tiempo, pero hoy, a la luz de tu palabra, he reconocido que solamente me espera la muerte por el camino que he estado frecuentando. Te pido que me perdones de todas mis maldades, de todos los pecados que he cometido, que inscribas mi nombre en el libro de la vida, para que cuando me llames a cuenta pueda responder a mi nombre. Te doy gracias, Señor, por aceptarme como tu hijo y poderte aceptar en mi corazón como mi único Dios y Salvador de mi vida. Gracias te doy, Señor, por este favor inmerecido, el cual hoy tú has extendido hacia mi vida y por ende hacia mi casa, porque hoy tu luz me ha alumbrado y puedo ir e invadir con esta luz de Cristo mi casa, mi familia y todos los que están a mi alrededor. Muchas gracias, Señor. Dale gracias a Dios luego de haber hecho esta oración. Gloria a Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que bendigas la vida que en esta hora repitió esta oración. Que tu gracia le acompañe hoy y siempre, y que tú le lleves tomado de tu mano donde quiera que vaya, Señor amado. Tus ángeles acampen a su alrededor y le guardes de todo peligro y de todo mal, y que pueda asistir a la casa de oración más cercana, donde predique el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias. Queremos invitarte, amigo, hermano, aquí donde está ubicada nuestra congregación, en Espejo y Malecón, aquí en Esmeraldas, Ecuador. Hay un pueblo que alaba y que glorifica a Dios en espíritu y en verdad. De esta manera, así te esperamos con los brazos abiertos, y también nos despedimos de esta programación deseando que la gracia de Dios repose sobre tu vida hoy y siempre. Hasta una próxima, cuando volvamos con una palabra poderosa revelada por el Espíritu de Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde. Dale un fuerte